voy a dejar dos temas pendientes. Uno para la próxima Navidad, que les dejé pendientes allá desde los días de diciembre, y el de la semana pasada, para dentro de 2 meses que tengamos o que oficiemos nuevamente la Santa Cena. Yo les dije que iba a continuar, pero lo oré y lo medité y decidí posponerlo para dentro de 2 meses, tener esa segunda parte de el llamamiento a la mesa. ¿Qué pasó? Ya se agüitó Rafa y Erika. Dijeron, hombre, ya veníamos listos. Bueno, lo dejamos pendiente, no se va a posponer del todo. Muy bien. Miren, es que es un dilema, hermanos, de veras. Para un predicador es un dilema, tratar de entender de alguna manera qué es lo que Dios quiere. Y bueno, en oración y en meditación a veces tomamos decisiones. Así que hoy voy a hablar de los buenos propósitos de Dios, porque aunque usted no lo crea, Dios tiene propósitos también, no para Él, sino para nosotros. Dios tiene propósitos para nosotros, así que así se llama este sermón, los buenos propósitos de Dios. Y vamos a leer juntos un pasaje muy conocido, hermanos, por todos, que de hecho lo tomamos como para reclamar de alguna manera promesas de Dios, precisamente para reclamar propósitos de Dios, planes buenos de Dios para nuestra vida. Pero hablaremos de sus implicaciones. Bueno, leemos Jeremías capítulo 29, versículo 11, por favor. Jeremías 29, 11. ¿Sí están ahí ya? Veo que sí. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Usted recordará claramente este versículo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, ¿verdad que sí? Este versículo, hermano, lo usamos frecuentemente, diciendo, no, es que Dios tiene planes buenos para nosotros, lo cual es muy cierto, hermanos, muy cierto. Este pasaje es de sobra conocido, es inclusive memorizado por nosotros los creyentes, pero yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que este versículo que usamos con fe para infundir aliento en momentos difíciles en nuestra vida, corresponde a una carta que el profeta Jeremías escribió y dirigió al pueblo que había sido tomado cautivo, prisionero y trasladado a Babilonia, allá por el año 529 aproximadamente. ¿Sí sabían ustedes que este versículo, hermano, es una carta de Jeremías a un pueblo que había sido tomado preso? Bueno, este pasaje es parte de esa carta. Y en esta carta el profeta, inspirado por Dios, les hace algunas recomendaciones al pueblo, o más bien, fíjese, les da instrucciones de vida. Y ahorita vamos a ver por qué digo esto. Le da instrucciones de vida al pueblo de Dios para que en su cautiverio allá en Babilonia pudieran conservar la vida. Y algunos, los más jóvenes, pudieran también regresar de allá del cautiverio, de su destierro, otra vez a la tierra prometida a salvo. Esto es parte de lo que Dios le dice al pueblo de Dios. Y entre las recomendaciones o instrucciones divinas se encontraban algunas que les quiero mencionar. Número 1, o inciso A, debían los cautivos allá en Babilonia
debían llevar una vida normal, una vida normal. ¿Qué quiero decir con esto? Debían edificar casas, debían casarse allá, debían tener hijos, debían, fíjese bien lo que le voy a decir, debían procurar la paz de ese pueblo que los había tomado cautivos, debían procurar el bienestar de la ciudad donde Dios los había puesto de modo providencial, es decir, de modo oportuno, de modo beneficioso, ahí donde estaban. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en este mismo capítulo, en el versículo 5, unos versículos antes, versículos 5, 6 y 7, Jeremías, o Dios más bien, a través de Jeremías, le dice al pueblo, ¿qué les dice? Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos. Versículo 6, ¿qué les dice? Cásense, tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Versículo 7, y luego dice, y procuren la paz de la ciudad a la cual, dice Dios, los hice transportar. Rueguen por ella a Jehová, porque en su paz ustedes van a tener paz. Estas cosas, hermanos, si nosotros pensamos en esto, gracias, hermana, a ver si no me la trago y me va peor, Estas cosas, si nosotros pensamos en el versículo 11 que regularmente mencionamos, repetimos, memorizamos, posiblemente no vamos a encontrar relación. Pero hermano, mire, ¿cuándo es cuando Dios dice que Él sabe que tiene pensamientos, planes, propósitos acerca de su pueblo? Propósitos, pensamientos de bien y no de mal. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que Dios les diga, sí, pero nada más que esos propósitos van a ser cumplidos si ustedes siguen estas instrucciones. Allá van a estar 70 años. Por eso yo mencionaba ahorita que los más jóvenes tenían la oportunidad, tenían la expectativa de regresar a la tierra, pero después de 70 años, no antes, hermanos. Todo esto sucedería después de 70 años de cautiverio. ¿Qué más instrucciones les dio Jeremías? Jeremías les dice, no deben de dar oído a los falsos profetas que están prediciendo, que les están diciendo que ustedes van a ir unos cuantos meses y se van a regresar. No den oído a eso. Ojo con esto, hermanos. Dice Jeremías 29:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Dice, recalca Dios, no los envié, ha dicho Jehová. Cuando yo leo esto, hermano, pienso en el movimiento de hoy, en el movimiento neopentecostal y el movimiento apostólico profético. Si usted se fija, no es un movimiento nuevo. Esto sucedía desde el tiempo, hermano, allá 2500 años, hermano, hace que esto sucedía. Así es que esto no es nuevo. Esta era otra instrucción que Dios le daba al pueblo de Israel. No den oído a los profetas. La verdad es, les dice el Señor, que van a estar 70 años allá. Si alguien les dice otra cosa, no hagan caso de ello. ¿Qué más instrucciones les dio? Bueno, otra de las instrucciones que les dio es que los que habían escapado de la cautividad, es decir, los que no capturaron en Jerusalén y fueron llevados a Babilonia, iban a permanecer en Jerusalén, pero iban a permanecer sufriendo mucho por su persistencia de rebelarse contra Dios.
¿Quién iba a decir esto, hermanos? Jeremías 29, 16 al 19 dice: así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron, escuche, que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, dice, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Versículo 19. ¿Por qué? Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Entonces, hermanos, escapó gente del pueblo de Israel, muchos no fueron capturados, y cuando los babilónicos se fueron y se llevaron cautivo a la mayoría del pueblo, los que se quedaron, dice el Señor, van a sufrir más que si se hubieran ido y atendido la voz de Dios. ¿Qué más les dice Jeremías? O el Señor a través de Jeremías. Dice que iban a morir al menos 2 falsos profetas debido a que estaban viviendo, número 1, en adulterio, y aparte estaban representando falsamente la palabra de Dios. Dios es muy claro, hermanos. Jeremías 29, 21 al 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, dice, los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Híjole, qué terrible, ¿verdad? Versículo 23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. En Babilonia, hermanos, como en Jerusalén, existía la misma determinación de los judíos de no someterse jamás tranquila y pacíficamente a un gobierno extranjero. Cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros podemos notar en algunos personajes, inclusive entre algunos de los apóstoles, había algunos, hermanos, que pertenecían a un partido rebelde, que se oponían a Roma en el tiempo de Jesús. Pero aquí, hermanos, los judíos siempre han tenido eso en mente, en su corazón. No nos vamos a dejar de nadie, no vamos a dejar que nadie nos gobierne, no vamos a dejar que nadie nos someta. Pero en esta ocasión, hermanos, Dios quería que se sometieran. En el tiempo de Jesús, igualmente. Y usted dice, qué raro, si es el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que entender algunas cosas, y voy a terminar con una instrucción más que Jeremías da, que ya de hecho la mencioné. Jeremías, o Dios, le dice al pueblo que solo después y hasta terminar los 70 años de cautividad, ese remanente buscaría otra vez fervientemente a Dios, que era el problema por el cual ellos habían sido cautivos, hermanos. Después de 70 años, el pueblo de Dios iba a entender e iba a empezar a buscar fervientemente a Dios y a pedirle renovación para su vida. Y entonces Dios respondería a su oración intercesora, y entonces sí, les habla de sus planes, de sus propósitos para ellos, y les dice el versículo 10: porque así dice Jehová, o dijo Jehová,
Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11, el versículo que tomamos como partida, dice: porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice, entonces, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta que ellos regresen, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, dice, porque entonces me buscaréis de todo vuestro corazón. 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Este versículo, hermanos, pues, de donde partimos o que tomamos como base para este mensaje, y que tanto nos gusta aplicar para cualquier ocasión, está ligado a un sinnúmero de circunstancias que no debemos perder de vista para su cumplimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque para ello muchas veces se habrán de cumplir antes diversas enseñanzas inevitables, ineludibles. Es decir, enseñanzas, hermanos, que Dios tiene para nosotros obligatorias, irremediables, inevitables y necesarias. ¿Había usted pensado esto, hermano? Cuando declara este versículo: Señor, yo sé que tú tienes propósitos buenos para mí, yo sé que tú tienes planes de bien, de paz, pero habrás de cumplir muchas cosas antes de que estos propósitos se cumplan. Y hermanos, yo quisiera que pensáramos en primer lugar, cuando yo digo esto, yo sé que se dice muy fácil, pero las primeras palabras de este versículo que tanto nos gusta, porque yo sé, dice Jeremías 29:11, estas primeras tres, nos dicen mucho, hermanos. ¿Qué dicen las primeras tres palabras de este versículo? ¿Quién las dice? Las dice Dios. ¿Y qué dice? Porque yo sé, dice el Señor. Hermano, y esto debiera hacernos ver que el entendimiento de Dios es infinito. Miren, nosotros, cualquier ser humano, ni siquiera conocemos nuestra propia mente, hermanos. Pero el Señor, nuestro Dios, nunca está en incertidumbre. Pocas veces estamos preparados para entender, hermanos, que algunos designios de Dios estén contra nosotros o pensar que están contra nosotros. Pero como pueblo de Dios, nosotros debemos saber que hasta lo que parece malo es para bien. Y esto a veces no entra, hermano, en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay cosas adversas, hermano, que Dios permite en nuestras vidas para poder cumplir sus propósitos de bien, de paz y no de mal. Y a veces nosotros nos atoramos ahí en lo primero, en esto. Nosotros a menudo nos atrevemos a aseverar y a decir temerariamente: yo esto lo sé y lo digo sin temor a equivocarme. Qué palabras, hermano, tan erradas. ¿Las ha dicho usted? Yo sí, muchas veces lo he dicho. Yo sé esto y lo digo sin temor a equivocarme. Hermanos, las palabras humanas siempre se pueden equivocar. Se nos olvida, hermanos, lo que la Escritura dice. Romanos capítulo 3, versículo 4, en su primera parte dice: de ninguna manera, dice Pablo a los romanos, antes bien sea Dios veraz. Dios es el único que es veraz. ¿Y qué, hermano? Todo hombre somos mentirosos, hermanos. Así está escrito. Dice Pablo: momento, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es que, hermanos, hoy aseveramos algo, aseguramos algo y mañana nos desdecimos. ¿Le ha pasado? Es del hombre, escuche, es de los hombres errar.
y el fallar, hermanos. Hay un poeta británico que se llama Alexander Pope que dijo: errar es de humanos, perdonar es divino y rectificar es de sabios. No es la Biblia, escuche, no vaya a decir el hermano dijo que la Biblia dice o que Dios dice. No, es un poeta inglés. Bueno, pero mire, entre las muchas cosas por las que el rey David oraba, entre ser guardado del mal, David oraba por no hablar de más, hermano, porque sabía esto. David sabía que no debía aseverar nada, menos lo que no sabía. El Salmo 141, versículo 3. David ora por muchas cosas, pero en el versículo 3 ora específicamente por esto y le dice: Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Hermanos, es que nada puede ser más apropiado que esta oración. Nada debiera ser más deseable que Dios nos guarde de decir lo que no debemos decir. Pero volvamos a lo que dice el versículo, hermano, que tomamos. El yo sé de Dios, cuando Dios dice yo sé porque yo sé, debe bastarnos entonces a nosotros para que nunca nuestra confianza en Dios se debilite. Así nosotros veamos nubes grises, hermanos, en nuestro horizonte, así veamos el tiempo pasar, así veamos nuestras fuerzas disminuir, tenemos que creer en ese yo sé de Dios. ¿Me entiende? O me explico más bien. Hermanos, Él sabe lo que hace, Él sabe cómo lo hace, Él sabe cuándo lo hace. Y yo quisiera que empecemos este año haciendo hincapié, o más bien así empezamos este año, haciendo hincapié en los beneficios, en las bendiciones que tenemos los que conocemos al Señor y que somos parte de su iglesia, pero también hablamos de las responsabilidades que tenemos como pueblo de Dios también. Así que, hermanos, si en algún momento en este año la promesa o las promesas de Dios parecieran fallar, tal vez piense en esto: es porque no se ha cumplido la condición bajo la cual la promesa fue dada. ¿Usted cree que el pueblo de Dios, hermano, recitaba el versículo 11 a Dios diciéndole: Señor, tú dijiste? Y pasó el primer año en Babilonia. Y luego volvía al pueblo a decir: Señor, ¿por qué? Si tú dijiste que tenías planes, propósitos buenos, ¿por qué no los cumples? Y pasaron 5 años más. Hermanos, 70 años tuvo que esperar Israel para que este versículo se cumpliera en ellos. Muy a menudo, hermanos, nosotros desesperamos. Muy a menudo nosotros reclamamos a Dios por qué nosotros estamos en tal o cual situación. Muy a menudo nosotros, hermano, declaramos promesas que son ciertas. Las promesas de Dios, hermano, son ciertas, son verdaderas, pero hay condiciones siempre para que éstas se cumplan. Mire, dice David en ese famoso salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, el versículo 8, David decía o pedía a Dios poder regocijarse un poco en medio de una calamidad que estaba viviendo hasta en el cuerpo, hermano. Dice: hazme oír, Dios, gozo y alegría. Y entonces se van a recrear los huesos que has abatido, que has quebrantado. Porque David se sentía enfermo, hermano, hasta en el cuerpo, no solamente del alma. David, hermano, cuando se encontraba siendo consumido hasta los huesos, dice aquí, clamaba por respuesta de Dios para su vida. Pero tuvo que reconocer, fíjese, David tuvo que reconocer que lo que él sufría era por justa retribución divina. ¿Por qué digo esto? Mire,
Hermanos, los súbditos del rey David podían excusar a David por simpatía, por temor, porque él era el rey. No lo podían, hermano, abordar y decirle: es que pecaste, rey. El único que lo hizo fue el profeta enviado de Dios. Pero de ahí en más nadie podía decirle a David nada. Los jueces del tiempo de David no tenían autoridad sobre él como rey. Y si hablamos del corazón de David, podía indicarle ese corazón que no había actuado tan mal. Él era el rey al final de cuentas, y él podía creer que eso le autorizaba a actuar como le placiera. Pero no había escapatoria, hermano, delante de uno que dice: pero yo sé lo que hay en ti. Yo sé, yo veo lo que hay en ti. No había escapatoria con Dios como no la hay para nosotros, hermanos. Si existen barreras, si existen lastres de pecado que estorban para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Y no solamente pecado, hermanos, Yo sé que usted dice: usted siempre hablando de pecado. No, hay muchas cosas que pueden impedir que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Y hermanos, este año, si queremos ver que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida, debemos ser, número uno, hermanos, muy observadores y muy oradores. Debemos de estar orando y observando, hermano, qué impedimentos existen para que estas cosas no se cumplan. En el caso de David, tenemos que entender que Dios, hermano, no se equivoca o no se equivocó con su trato. Dios sabía muy bien, como dice la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo, la versión internacional 1984, agrega una palabra más. Dice: porque yo sé muy bien, dice, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero fíjense cómo agrega esta versión esa otra palabra: porque yo sé muy bien, dice. Hermanos, Dios sabe, y lo sabe muy bien. Sabe muy bien, hermano, lo que impide. Y sabe muy bien, hermano, que si nosotros no hemos aprendido una u otra lección, es dañino para nosotros recibir el cumplimiento a veces de un plan bueno de Dios, de una promesa maravillosa de Dios. Es como cuando nosotros, hermano, con nuestros hijos les damos cosas que, lejos de ser bendición y ayudarles, les van a perjudicar. ¿Cuántas veces un padre, más de una vez se lo puedo asegurar, un padre o una madre se han arrepentido tardemente de haberle dado un carro a un hijo antes de tiempo, antes de que ese hijo fuera responsable, antes de que ese hijo tuviera la madurez y el respeto a las autoridades, a las reglas de vialidad? Y entonces, hermano, todo terminó en tragedia. Dios no es así, hermanos. Dios sabe, y sabe muy bien lo que es bueno y lo que es malo. Dios sabe muy bien, hermano, los tiempos para que nosotros estemos listos y preparados para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Así que David tiene que reconocer que el entendimiento de Dios es uno, que no puede ser burlado. Y dice en el versículo 4: sus huesos estaban abatidos, pero tiene que reconocer David y decir: contra ti, Dios, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, fíjese, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, David está diciendo: Señor, tú lo sabes todo y tú nunca te equivocas, y si estoy en esta condición crítica, tú también sabes por qué la estoy pasando. El malestar, la congoja que ahora siento, decía David, que me consume hasta los huesos, es justo lo que merecen mis actos. Y si no encuentro alivio de mi mal, es porque no he reconocido que, aunque todos sean parciales y pasivos con mi pecado, mis súbditos, los jueces, mi corazón mismo, tú lo sabes todo. Tú eres justo.
y como tal actúas conmigo porque tú sabes todo de mí. Se nota la gran diferencia, hermanos. Nuestro corazón puede decir: no, hombre, esto no es tan malo. No, hombre, esta lección que Dios quiere enseñarme, no pasa nada, Dios me va a bendecir de todos modos. Hermanos, oremos. Dice la Escritura, hermano, que las mismas pruebas se van cumpliendo en todos los hermanos. Dice, en todo el mundo. Hermano, hoy tengo yo que aprender alguna lección que tal vez ustedes mañana tengan que aprender. O ustedes están pasando por algo que yo el día de mañana tal vez tenga que aprender. Pero hermano, las mismas pruebas, los mismos exámenes hemos de pasar todos, hermano. Y si yo me atoro, hermano, en un examen y no quiero aprender la lección, Dios ahí me va a tener hasta que lo aprenda. ¿Cuánto tuvo el pueblo de Israel que permanecer en Babilonia para aprender la lección? Hermanos, 70 años. Algunos no vieron el cumplimiento, hermano, del versículo 11, de los propósitos buenos, de los planes de bien, de paz y no de mal. Murieron en Babilonia. Los más jóvenes, algunos de ellos los alcanzaron a ver. En algunas pocas excepciones, hermanos, porque yo sé que nos da por ponernos muy espirituales y pretendemos darle mucho crédito al mundo espiritual que no vemos. Pero le digo, a veces no conocemos ni nuestro propio corazón, mucho menos, hermano, a veces vamos a alcanzar a ver el mundo espiritual. En muy pocas excepciones existen cosas que detienen las promesas y respuestas de Dios para nuestra vida, como en el caso de Daniel. Y digo el caso de Daniel, hermanos, porque en nosotros es muy frecuente, usted me ha escuchado mucho decir esto, echarle la culpa al diablo de todo. Es que el diablo, ¿verdad? El diablo ya me trae, es que el diablo se interpone. En el caso de Daniel, hermano, el diablo de alguna manera, o algunos demonios o algunos espíritus malos se interpusieron. Pero tenemos que ver con detenimiento el caso de Daniel. ¿Quién era Daniel y por qué estaba orando Daniel? Dice Daniel capítulo 10 versículo 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, desde el primer día, dijo Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y el versículo 13 dice: pero, o también, más el príncipe del reino de Persia, que aquí se refiere a un espíritu malo, se me opuso durante 21 días. Aquí no fueron 70 años, aquí fueron 21 días de espera. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este es un caso muy particular, hermanos. Si usted lee todos estos capítulos de Daniel, se va a dar cuenta por qué oraba Daniel y por qué era tan importante, hermano, para algunos demonios oponerse. Hermano, yo no digo que su vida y la mía no sea importante para Dios. Y yo no digo que el diablo y sus ángeles no se opongan, hermano, a la obra de Dios en nuestra vida. Yo no digo eso. Pero, hermano, nosotros oramos como Daniel. Nosotros disponemos nuestro corazón a entender y a humillarnos en la presencia de Dios, hermano, para que nuestras palabras sean oídas. Porque ese es otro detalle. A veces, hermano, las promesas y los propósitos de Dios, hermano, no los vemos cumplidos en nosotros porque ni siquiera tenemos la intencionalidad de pedir como se debe pedir por algo que deseamos realmente. Deseamos realmente que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Queremos que esos propósitos buenos que Dios tiene, hermano, se cumplan puntualmente. Mire, hemos de reconocer que frecuentemente, hermanos, son otras cosas, como en el caso de Israel, lo que detiene las promesas y los propósitos de Dios, la respuesta de Dios en nuestras vidas. Hermano, y por más que nosotros queramos decir que no, Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe.
Mire, Dios conoce lo más profundo que hay en el corazón del ser humano. Nosotros como miembros de una congregación cristiana podemos, hermano, el día de mañana llenar estas sillas y necesitar un local más grande incluso. Y podemos pasar todos numéricamente como fieles cristianos, devotos y consagrados, pero debemos de dejar de actuar menos y de vivir más decididamente como Dios manda, hermano, o como Dios demanda, pues Él realmente sabe lo que somos y lo que no somos. David había aprendido también la lección esta, hermanos, de que Dios todo lo sabe, que antes de morir, fíjese, antes de morir, le otorga a su hijo Salomón como herencia el consejo más sabio. ¿Sabe cuál es el consejo más sabio que usted puede darle a su hijo, a su pariente? Decirle: hey, Dios sabe muy bien lo que tú eres y también lo que no eres. Le dice Dios en el primer libro de Crónicas, David, a su hijo Salomón, capítulo 28, verso 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, le dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, hijito, le dice. Con él no vas a jugar, Salomón, a él no lo vas a engañar. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hermanos, qué gran y maravilloso consejo para un hijo. Tan sencillo, tan breve. Hijo, tú me puedes a mí decir lo que quieras. Hijo, tú puedes actuar conmigo como quieras. Pero ¿sabes qué, hijito? Dios sabe lo que eres y lo que no eres, porque Dios escudriña los corazones de todos, entiende el intento de los pensamientos. Así que no hay pierde con Dios, le dice David a su hijo. Si le buscas, lo hallas. Si lo dejas, olvídate de él. Hermanos, en muchos de sus salmos, por causa del tiempo no podemos abordarlos, pero David reconocía esta gran verdad. El Salmo 139, del verso 1 al 4, dice: oh Jehová, le dice a Dios David, tú me has examinado y conocido también. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, dice, mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Porque dice, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Oiga, qué hermoso pensamiento. Pero también, hermano, qué responsabilidad nuestra, ¿verdad? Hermanos, con Dios no podemos actuar. Con Dios, hermano, no podemos jugárnosla de buenos actores. Así que, hermanos, el énfasis este nuevo año, escuche por favor, es que entendamos que aunque entre nosotros podemos parecer los mejores cristianos, entendamos que ante Dios no hay engaño, ante Dios no hay actuación. Mire, a veces, y lo voy a decir por mí, a veces hacemos juicios puntuales y críticos contra las sectas, contra las religiones paganas, hermano, pero también se podrían otorgar algunos premios Óscars entre nosotros, entre las iglesias cristianas. Se podrían entregar premios por mejores actores entre las iglesias cristianas si Dios revelara lo que Él sabe de cada uno de nosotros. Mejor actor, el hermano Rodolfo, pásele. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Voy a cerrar este subpunto con este versículo muy conocido y que en algunos días más vamos a estar leyendo, hermanos, en la guía esa, en
en el devocional, libro de devocionales anuales de la lectura bíblica. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Este versículo también es muy conocido. Dice: y Jehová respondió a Samuel: Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. En otras palabras, yo sé, dice el Señor. A mí lo grandote no me intimida. A mí las muchas palabras no me cautivan. La exégesis, nada de esto, hermano, puede impresionar al Señor, porque Él lo sabe todo. Esto, hermano, es en cuanto a lo que Dios sabe del hombre, pero Dios conoce también. Mire, este es un tema muy controversial. Tercer punto. Dios conoce también, hermanos, los eventos contingentes. ¿Qué quiere decir contingente? Dios conoce los eventos inciertos. Dios conoce los eventos aleatorios, eventuales, posibles, probables, circunstanciales. En otras palabras, hermano, Dios sabe lo que puede o no puede suceder. Y aquí, hermano, entramos así como en conflicto diciendo, pero ¿cómo? Miren, vamos a ver dos ejemplos muy simples bíblicos, porque pues si no, no tendría caso esto. Hay varios ejemplos en la Escritura, hermano, que reafirman este punto, pero uno de ellos lo encontramos en el primer libro de Samuel también, capítulo 23. Tal vez usted lo ha leído. Primer libro de Samuel 23, versículo 10 al 12. David todavía no era rey aquí. David estaba siendo perseguido por Saúl. David se estaba escondiendo entre las cuevas y entre las cavernas de la tierra junto con un grupo de seguidores de David. Y dice el versículo 10 que los filisteos, bueno, antes del versículo 10, léalo todo en casa, este capítulo. Los filisteos habían habían atacado o iban a atacar o estaban atacando a un pueblo que se llamaba Keila. Y entonces David, dice el versículo 10, dijo a Dios: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido, porque le llegó el rumor a David, que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía, porque David había ido a Keila y había defendido de los filisteos a Keila. Y David se había quedado ahí después de la derrota de los filisteos. David se quedó en Keila. Pero le llegó el rumor a David, le dijeron: ¿sabes qué? Saúl ya sabe que estás en Keila y va a venir sobres de ti. Y no solamente van a destruirte a ti, sino que van a destruir a la ciudad por tenerte aquí. Y David decía: ¿pero cómo? Yo defendí a la ciudad, ellos también me van a defender. Pero no, hermano, David le pregunta a Dios. Le dice: oye, yo tengo entendido, Dios, que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía, le dice. Versículo 11, David le pregunta a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Le hace más preguntas, dice: ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová respondió, hermano. Jehová le dijo: sí descenderá Saúl, ¿verdad?, contra ti. Dijo luego David otra vez: oye, Dios, ¿y me van a entregar los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: sí, los van a entregar. En estos versículos, hermano, encontramos las siguientes preguntas y respuestas. David dijo: descenderá Saúl, va a venir Saúl contra Keila y contra mí. Y Dios le dijo: sí, descenderá. Los hombres de Keila, a los que defendí, me van a entregar a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y el Señor le dijo: sí, los van a entregar. En esta pequeña historia, hermanos, encontramos amplias pruebas de que existe algo llamado contingencia.
en los asuntos humanos. Es decir, Dios ha colocado muchas cosas entre una posibilidad de ser y otra de no ser. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera deja a la voluntad de la criatura, hermano, inclinar la balanza según sus propias decisiones. En las respuestas del Señor antes mencionadas se implicaban evidentemente las siguientes condiciones. Escuche, había condiciones. Si David y los suyos continuaban en Keila, ¿qué pasaba? Dios se lo dijo, no fue un asunto de David, Dios lo dijo. ¿Qué iba a pasar? Saúl iba a venir a Keila, iba a descender a Keila, y si Saúl descendía, los de Keila iban a entregar a David y a su pueblo en sus manos. Ahora bien, hermanos, aunque en el texto Dios afirma positivamente que Saúl vendría a Keila, sin embargo no vino. Y también Dios asegura que los hombres de Keila iban a entregar a David en sus manos, pero David no fue entregado. ¿Por qué? Porque David salió de Keila. David tomó una decisión acerca de esto. Si él se hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? Dios lo había dicho ya. Si se hubiera quedado, Saúl habría descendido y los hombres de Keila habrían traicionado a David. Versículo 23:13 dice del primer libro de Samuel: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Hermanos, de esto podemos observar que por muy positiva que parezca una declaración de Dios que se refiera a cualquier cosa en la cual el hombre ha de involucrarse, la predicción de Dios no tiene por objeto suspender, hermanos, o destruir la libre voluntad humana, sino que siempre comprende en ella alguna condición en particular. Este tipo de relatos, porque hay otros, hermano, parecieran a veces ser confusos, ya que pudiéramos creer que somos dejados como hombres a decidir solos, a la aventura, en las encrucijadas que la vida nos presenta. Pero no, hermano, Dios sabe los eventos contingentes. Dios sabe lo que puede suceder si tomamos una determinación u otra. Y lo más maravilloso, que es lo que vamos a ver a continuación, hermano, porque no debemos de dejar de notar que David pidió dirección a su gran protector. Esa es la diferencia, hermanos. Usted dice, entonces, ¿qué hacemos? Si tomo una decisión me puede ir así, si tomo... Hermano, es que no estamos solos. Dios sabe lo que puede suceder si usted toma una mala decisión, y Dios sabe lo que puede suceder si usted toma la decisión correcta. Dios ve los eventos contingentes, pero hermanos, la diferencia está en que nosotros pidamos la dirección a Dios. David lo hizo. Primero debemos ver, hermano, ahí en la historia, aunque no lo leímos, en esa misma historia, por eso le digo que lea en casa todo el capítulo. David menciona el efod. ¿Qué era el efod, hermano? Ahorita le voy a decir. Dice el versículo 9 del capítulo 23. Dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. El efod, hermano, era una prenda corta y sin mangas que el sumo sacerdote se ponía en forma de túnica o de delantal, más bien, que se ceñía al final con una faja. Se ponía sobre otras vestiduras del sacerdote y cubría las espaldas. Dice la Biblia que era de lino fino y estaba bordado con hilo de oro. Tenía 2 piezas de hombro que se cosían al frente y se unían por detrás. En el punto donde se unían las piezas de los hombros, hermanos, se cosían 2 anillos dorados, donde se enganchaba otra pieza de la vestimenta, que era el pectoral del sumo sacerdote. Y el efod también se usaba como caja, dice ahí
el Deuteronomio y Levítico, se usaba como caja para guardar el Urim y el Tumim, que al final de cuentas no se sabe con exactitud. Eran algunos instrumentos, objetos o piedras que se usaban precisamente, o el sacerdote los usaba para consultar al Señor, como que se echaban suertes y ahí Dios dirigía precisamente al pueblo. Entonces David, en cuanto le trajeron el efod, lo usó, pero no solo eso, sino que también oró a Dios, hermanos, pidiendo dirección. Y Dios, conociendo, sabiendo lo que podía pasar contingentemente en una o en otra situación, se lo revela a David. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y al final le deja a David la decisión. Le deja a David. David, por lógica, hubiera podido pensar y decir, bueno, pero si yo salvé a todo un pueblo, ¿por qué me van a entregar? ¿Me van a defender? Pero hermano, está el saber de Dios. Y Dios le dijo, sí te van a entregar. Aunque tú los defendiste, aunque tú los libraste de las manos de los filisteos, si Saúl viene, se van a poner del lado de Saúl. Hermano, ojo con estas cosas, son importantes. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque uno pudiera decir, híjole, entonces, ¿qué decisión tomo en ciertas circunstancias? Hermano, tenemos que buscar a Dios, esa es la diferencia. Nosotros no debemos entrar en confusión. Tenemos las escrituras en nuestras manos, número uno. Tenemos que buscar consejo en ellas en todos los casos dudosos. Y tenemos que orar a Dios con decisión, que todo lo sabe, hermano. Nuestro Dios todo lo sabe, en toda circunstancia decisiva. Digamos, tráiganme la Biblia, a ver, tengo que ver esto, tengo que tomar una decisión. Bueno, ¿qué dice la escritura? ¿Me da luz la palabra? Bueno, hay ciertos versículos que apoyan esto, que apoyan aquello, pero sobre todo, oremos a Dios, hermano. Él sabe lo que puede o no suceder. Dios conoce los eventos contingentes, hermano. David se dirige a Dios en oración de forma muy solemne, pero también muy particular y precisa. Señor, ¿va a pasar esto? Sí. ¿Va a pasar aquello? No. Hermano, Dios no se molesta ni está en desacuerdo en que seamos así en nuestras conversaciones con Él. Señor, guíame en este asunto sobre el cual estoy ahora totalmente perdido, nublado, extraviado. Dios sabe, hermano, no solo lo que será, sino también lo que debería de ser si no hubiera un impedimento. Por tanto, Él sabe librar al piadoso, dice la Escritura, de la tentación y cómo dar a cada hombre conforme a sus obras. Podemos decir, hermanos, que el caso de David fue un caso positivo porque David obedeció. Él tomó la mejor decisión para él y para la ciudad de Keila y para el pueblo que estaba con él. Pero vamos a ver un solo ejemplo más, hay muchos más, en un sentido negativo, hermano. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18 y versículo 19. Tenemos otra vez a un rey malo, perverso en Israel. Eliseo estaba casi a punto de morir. Se encuentra con este rey y le dice, y le volvió a decir, Eliseo, toma las saetas, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo Eliseo, golpea la tierra con las flechas. Y él, el rey, golpeó la tierra ¿cuántas veces? 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, dice. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Esta es la historia del rey Joás, rey de Israel. Y como recurre este rey al profeta Eliseo, hermano, para pedir ayuda por la amenaza de los sirios, esta es la historia de ellos. Joás había sido un rey malvado, como ya dije, y apartado de Dios, había hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero ante la amenaza de destrucción de los sirios, acude al viejo profeta, que estaba, por cierto, en el ocaso de su vida, porque inmediatamente en el versículo 20
se dice que Eliseo muere, fíjese. Segundo libro de Reyes 13:20 dice: y murió Eliseo inmediatamente después de que hizo esta predicción, y lo sepultaron. Dice: entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Bueno, pero cuando se le dijo a Joás que golpeara el suelo con las flechas, lo hizo este rey, hermano, lo hizo a la ligera. Mire, Dios, hermano, ha dado instrucciones precisas y claras a través de este libro, hermano. Las instrucciones de Dios en este bendito libro son claras y precisas. Usted y yo sabemos qué tan, hermano, responsables somos en ponerlas en práctica, o si las tomamos a la ligera, porque de eso depende muchas veces, hermano, que los planes de Dios se cumplan en nosotros. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo? ¿Qué le dijo Dios a este rey? Hermano, si le hubieras echado ganas, en pocas palabras, si le hubieras echado ganas con lo que te estoy diciendo, golpea, golpea, golpea la tierra, y así como golpees la tierra vas a derrotar a tus enemigos. Este rey malvado y perverso dijo: ándale pues, hombre, ahí está, 1, 2, 3. Le dijo Eliseo: ¿qué ganas son esas? Como consecuencia, Eliseo dijo al rey, Dios dijo al rey, que su victoria sobre Siria no sería completa. Joás, hermano, puntualmente triunfó contra los sirios, tal como había golpeado la tierra, con ese desgano 3 veces, y luego se puso término a sus victorias. Muchos creyentes, hermanos, se han arrepentido de la desconfianza, de la estrechez, de lo que dijimos ahorita, de la ligereza con la que a veces, hermano, vivimos la vida cristiana, cuando es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde. Y es que para recibir los plenos beneficios del plan de Dios para nuestras vidas, se requiere la plena receptividad y obediencia a los mandatos de Dios. Si no seguimos por completo las instrucciones de Dios, hermanos, no debemos sorprendernos si no se nos presentan los plenos beneficios de los que hemos hablado, de las plenas bendiciones. Queremos vivir, hermano, en los plenos beneficios y bendiciones, bienaventuranzas de Dios, pero, hermano, tomamos muy a la ligera lo que Dios demanda de nosotros. Si no acudimos a Dios, que sabe lo que puede suceder con nosotros, si le obedecemos, es decir, hermano, si queremos ser llenos de beneficios y bendiciones, pero no acudimos a Dios, que todo lo sabe, no nos sorprenda que estemos a veces estancados en este año, hermanos, en derrotas espirituales, lejos de las victorias que Él da a los que le consultan y a los que creen en Él. No desestimemos el pleno conocimiento de nuestro Dios, hermano. Vivamos, o más bien no vivamos en la ciega incertidumbre de nuestra suerte. Hermano, es terrible escuchar a un cristiano decir: no, hombre, es que tengo una suerte terrible. Hermano, no estamos dejados a nuestra suerte, no estamos dejados a la ignorancia. Hermano, el tiempo de que éramos ciegos y caminábamos ciegos por este mundo ya pasó. Tenemos a un Dios que ve lo que puede y no puede pasar. Consultémosle. Cuando Dios dice: yo sé, diga: Él sabe. Vaya a Él, vayamos a Él y atendamos lo que Él sabe y lo que Él dice de nosotros. Nuestro Dios sabe lo tuyo, hermano. Nuestro Dios sabe lo mío, nuestro Dios sabe lo de todos, pero nos interesa a nosotros saber lo que Dios sabe, hermano. Que Dios nos libre de escuchar de Dios lo que Israel escuchó de Él. Salmo 81, versículo 8. Estas palabras, hermano, dichas para el pueblo de Dios o del pueblo de Dios, híjole, debieron ser estremecedoras, pero estas están para ejemplo también nuestro.
Dice el salmista, versículo 8, dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, le dice, si me oyeres, Israel, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y aquí viene el pero de Dios, hermano. Qué terrible cuando hay peros de parte de Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y otra vez dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. ¿No cantamos nosotros esto, hermano? No cantamos: Señor, dame de la miel, de la peña y todas estas cosas que son muy románticas, hermano, pero le estamos dando oído a Dios. Le damos oído a Dios para que Él nos dé estas cosas, para que Él cumpla estos propósitos buenos, de bien, de paz y no de mal en nosotros. Dios nos libre, hermano, de que Dios tenga peros contra nosotros y de perdernos sus bendiciones y beneficios por los hubiera entre nosotros. Si yo hubiera, como dice aquí, si hubiera oído mi pueblo, si me hubiera oído, si hubiera andado en mis caminos, Israel. Pero Israel no oyó mi voz. Ahora, hermanos, no todo está perdido aquí. Esta declaración de Dios acerca de lo que Él sabe nos debe proporcionar seguridad y paz, más bien que temor. El verdadero creyente no actúa como fugitivo, no actúa como vagabundo del destino. El verdadero creyente no se esconde de nadie, porque está seguro y sabe que es inútil todo intento de ocultamiento, hermano. Así fue desde el principio hasta ahora. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué nos queda pues a nosotros? Rendirnos, hermanos, y acudir ante aquel que todo lo sabe. Dejemos de correr este año, hermanos, ante las pruebas. Dejemos de tratar inútilmente de escondernos de Dios por causa de nuestro pecado, de nuestros yerros. Dejemos de preguntar por qué parte de nuestra vida transcurre a veces en tormentas, en vaivenes, y dejemos de preguntarnos una y otra vez hasta cuándo habrá un poco de bonanza para nosotros. Hermanos, dejemos de oscurecer el consejo y la verdad con preguntas de las que ya sabemos la respuesta, y mejor digamos con una rendida calma y paz, como lo hizo Job al final de su historia. Job capítulo 42, último capítulo de Job, versículo 2 y 3. Después de que Job dijo y renegó y habló y lo que no sabía, dice Job al final: Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues yo era, dice Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanos, descansemos creyendo que la sabiduría, el conocimiento de Dios son perfectos, porque Él nos dice: yo sé, yo sé. Y con sola esta expresión nuestra alma debe encontrar paz, porque esto nos habla de que así como Dios sabe, también nosotros debemos saber algunas cosas que son completamente seguras y confiables. ¿Qué debemos saber nosotros, hermanos? Dios sabe, ya lo dijimos, y podemos seguir poniendo ejemplos hasta la saciedad de parte de Dios. Dios sabe todo, pero ¿qué debemos saber nosotros?
Hay tantas cosas, hermano, que pasan en el transcurso de un año. Las noticias llegan, se van, vienen epidemias, se van, vienen otras cosas, aconteceres meteorológicos donde los recios vientos, los fuegos que consumen hectáreas de bosque, tornados, huracanes, prolongadas sequías, terremotos, tsunamis, epidemias, enfermedades. Hermanos, nada de esto escapa del saber de Dios y no debe escapar también de nuestro saber tampoco. Mire qué maravilloso, hermano, versos encontramos en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 8, versículo 22. Hablando el Señor a Moisés y al pueblo, dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. Está pensando en Trump, está pensando en todo lo que puede pasar. A veces nuestra mente se llena de esto, ¿verdad? Las noticias están ahí diciendo: no, hombre, se va a poner feo esto. Hermano, no sabemos, pero mire lo que dice el Señor. Ahí donde habita mi pueblo, dice: yo voy a apartar esa tierra para que ninguna clase de moscas haya en ella. Está hablando de las plagas. Y luego le dice Dios a Moisés y al pueblo de Israel, ¿qué le dice? A fin de que sepas, le dice. Hay cosas que usted y yo no podemos, hermano, dejar de ver. Tenemos que saberlas a la perfección, venga lo que venga este año. A fin de que sepas, dice, que yo soy Jehová en medio de la tierra. Hermano, Dios es Dios en Estados Unidos, Dios es Dios aquí en México, Dios es Dios en medio de la tierra, hermano. Alabemos al Señor por esto. Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros. Pero mire, no solo los grandiosos fenómenos naturales nos enseñan lo que debemos saber. También cuando hay calma y bonanza en la naturaleza. Dice Éxodo 9:29: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, le dice a Faraón, y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Otra vez le dice: para que sepas que de Jehová es la tierra. No solo Dios está entre nosotros, lo cual es seguro, sino que hemos de saber que la tierra, toda la tierra en la que habitamos, es de Él, hermanos, y solo a Él le pertenece. Nosotros la tenemos en préstamo, somos solo mayordomos. Él es el dueño de las parcelas de este mundo. Este conocimiento que debemos saber y en ningún momento olvidar, el que le voy a decir enseguida, puede sonar jactancioso, puede sonar engreído, pero es una realidad que no debemos perder de vista este año. Y es que ante los ojos de Dios, hermanos, ustedes, yo, como hijos de Dios, somos vistos de manera muy distinta a los que no son hijos, hermano. Crea esto, por favor. Éxodo otra vez, versículo 11, capítulo 11, versículo 7. Dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro, dice, moverá su lengua, para que sepan, escuche, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y entre los israelitas. Hermano, ¿usted cree que es igual a la gente de allá afuera? No somos iguales, hermano. Crea esto, por favor. Entiéndalo, recíbalo, asimílelo. Viva conforme a esto que Dios dice de nosotros. No hay, hermano, nada en nosotros que se parezca a la gente que no tiene al Señor. Este conocimiento se hace necesario, escuche, se hace necesario para que podamos vivir dignamente en este mundo. Pues aunque estamos en este mundo, dice el Señor, no somos de este mundo. Este otro saber nuestro es necesario tenerlo en cuenta. Ya voy a terminar, hermano. Cada instante de nuestra vida. Y es que como hombres, nunca olvide esto este año, hermano. Somos solo polvo.
y la medida de nuestros días se llega muy pronto, hermano. Salmo 39, versículo 4, David clamaba a Dios por este saber. Hazme saber, dice Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Vuelve a decir, sepa yo cuán frágil soy. Hermano, no pierda de vista esto, por favor, este año. Vamos a vivir dignamente, con la cabeza arriba, sí, con la mirada puesta en el horizonte de Dios. Pero hermano, también recordando algo que no debemos olvidar, somos frágiles. He aquí, dice el versículo 5, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza esté en ti, mi esperanza está en ti. Hermano, nuestra esperanza esté en el Señor, porque somos muy pasajeros, hermano, por este mundo. Pronto pasamos, pronto volamos, amados. Ciertamente tenemos este año 2025 por delante, pero no lo vivamos vanamente, desperdiciando tiempo valioso, sino más bien, como dice Pablo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, dice Pablo a los Efesios. No como necios, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Con el ejemplo, hermano, que hemos visto de Israel, con la carta del profeta Jeremías, sepamos también que todas las cosas nos ayudan a bien si amamos a Dios, dice Pablo a los Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Solamente, hermanos, no olvidemos que todas las cosas son todas las cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, todas las cosas que amando, sirviendo, obedeciendo nos suceden, porque, hermanos, no se nos ocurra pensar que las consecuencias adversas que puedan sobrevenir a nuestra vida por causa del pecado nos van a ayudar en algún sentido, ¿verdad? A veces nos atrevemos a venir a pedir oración aquí a la casa de Dios, hermano, por cosas que anduvimos haciendo muy mal y queremos que Dios nos resuelva, ¿verdad?, nuestros problemas cuando cometimos errores y tenemos todavía esa desfachatez. No, hermano, no se nos ocurran estas cosas. Eso, hermano, no va a suceder. Pero, hermano, mientras tengamos ese derecho por amar a Dios, vamos, hermano, a recibir de todo lo que venga a nosotros cosas buenas. Nos van a ayudar. No tenemos que ser muy viejos como cristianos para mirar atrás y ver que las cosas que considerábamos a veces desastrosas resultaron a nuestro favor, ¿verdad? Y las que nos causaron una desilusión luego resultaron una bendición. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar todas las cosas, todas las circunstancias a nuestro favor. Pablo dice que todas las cosas colaboran para el bien, pero solo de los que aman a Dios. Si una persona ama y confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que le manda Dios. Mire, uno puede ir al médico que le prescribe un tratamiento que al principio es desagradable y hasta doloroso tal vez, pero si confiamos en el médico, si aceptamos lo que él prescribe, hermanos, pues nos irá bien. Así nos sucede a nosotros cuando amamos a Dios. Pero el que no ama a Dios, hermano, ni confía en Él, se va a quejar de todo lo que le sucede, va a pelear contra la voluntad misma de Dios. Solo al que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas le ayudarán para bien, porque para Él, hermano, todas las cosas vienen de un Padre que siempre obra con sabiduría, con amor, con poder, que son perfectos. Y por último, hermano,
debemos entender que Dios no está ocupado. Escuche esto. Dios no está ocupado en hacernos felices, hermanos, en el presente. Aunque somos felices en Cristo, Dios no está ocupado, hermano, dedicadamente a hacernos felices. Debemos definir el bien. Escuche, porque Dios está ocupado en cumplir sus propósitos en nosotros como humanidad caída. Debemos definir el bien que Dios procura para nosotros según sus términos y no los nuestros. Dios sabe que el mayor bien para nosotros es que le conozcamos, es que disfrutemos de su presencia por siempre, es ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito más grande de Dios, hermano. Pero este entendimiento no es para todos, no es para cualquiera, sino para los que aman a Dios, para cristianos únicamente. Conclusión, hermano, ya, conclusión. Ya, me despido y voy a añadir algo más, hermano, para concluir. Y no es referente al saber de Dios, porque como ya vimos, Él sabe todo de todo, sino más bien añado algo referente a lo que nosotros también debemos saber y nunca olvidar. Y claro está, esto está relacionado en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Pudiéramos reír y decir, hermano, eso ya lo sabemos, está por demás decirlo. No es necesario reafirmar algo que es bien sabido, ¿verdad? Pero notemos que, hermano, el apóstol Pedro, en su discurso a aquellas multitudes que dirigió, no se dirigió Pedro, hermano, a los griegos o a los gentiles, se dirigió a los judíos. Dice Hechos 2:14, en ese mensaje maravilloso de Pedro, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: ¿a quiénes? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, dice, y oíd mis palabras. Mire, Pedro empieza su discurso, su sermón, recordando al pueblo de Dios, a los judíos, lo que los profetas de antaño, como Joel, lea todo el capítulo, les habían dicho acerca de los eventos posteriores a la resurrección del Mesías, como el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, los dones que Él repartiría a los creyentes, cosas que deberían haber sido muy conocidas por los judíos, pero que habían desconocido desagradecidamente en la persona de Cristo. Pero más allá de desconocer los acontecimientos posteriores a la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, Pedro les recuerda el más terrible y condenatorio olvido, que fue el hecho de que Cristo era el Mesías Salvador, o en palabras de Pedro, el varón aprobado por Dios para salvar, y que ellos habían desconocido y crucificado. ¿Cómo se los dice Pedro? Hechos 2:22 les dice: varones israelitas, hermanos, iglesia de Cristo, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Él, como ustedes mismos debieran de saber, dice Pedro, al que me estoy refiriendo, al enviado de Dios, al que hizo maravillas entre ustedes, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No voy a hablar más, hermano. Ante este hecho escandaloso y con la misericordia de Dios todavía dispuesta para ellos, Pedro les recuerda estas cosas. Versículo 36. Ya lo hicieron, ya cometieron el error, desconocieron al enviado de Dios, al aprobado de Dios. Pero Pedro dice, sabiendo de la misericordia de Dios, les dice:
Sepan pues, o sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, este año, por amor de Dios, venga lo que venga, yo no sé, hermano, con quién se relacione o con quién se vaya a relacionar, qué vaya a venir a su vida o no, solo Dios conoce. Pero ¿sabe qué? Usted debe de saber algo. El Cristo en el que hemos confiado, Dios, hermano, lo hizo Señor y Salvador, Señor y Cristo. En este año que empieza, pueden venir, hermano, pruebas, dificultades que azoten nuestra embarcación, pero nunca olvidemos o no dejemos de saber, hermano, lo que es bien sabido. El Señor es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No lo olvide, hermano, por favor. No lo pierda de vista. Grábeselo con fuego en el corazón, porque este pueblo judío hasta la fecha lo tiene olvidado. Este saber no lo entiende, no lo sabe. Hermano, continuaremos más adelante con lo que sigue, con los propósitos. Póngase de pie, gracias por su tiempo. Póngase de pie, hermano, por favor. Hay muchas cosas más que debemos saber, sí. El tiempo, hermano, no nos lo permite, pero investigue, indague. ¿Qué más cosas usted y yo tenemos que saber? El Señor, en cuanto a lo que el Señor sabe, Él lo sabe todo, todo, hermano. ¿Quiere orar? Mi Dios, tú sabes, y lo sabes muy bien, lo que somos y lo que no somos. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, mi Señor, por tu bondad. Gracias por ese saber bendito, Señor, que, Señor, nosotros no entendemos, no comprendemos, porque, Señor, nosotros pretendemos saber algunas cosas y sin embargo mañana, Señor, desistimos de ellas, renunciamos a ellas y recibimos otro entendimiento, otro conocimiento. Pero lo que viene de ti, Señor, lo que está escrito de ti, lo que has hablado tú, Señor, y que está escrito en este bendito libro, Señor, es veraz, es cierto, es infalible, es verdad ante cualquier cosa que se oponga. Han venido, Señor, durante los siglos, cismas, contradicciones. Señor, han querido refutar tus palabras, pero tú sabes, y los que hemos confiado, Señor, en tu saber, en tu sabiduría, en tu entendimiento, no hemos sido confundidos. Aquí estamos, Señor, honrando ese saber tuyo, esa sabiduría tuya, ese entendimiento tuyo, ese escudriñar tuyo, que todo lo ve, que todo lo sabe, a diferencia, Señor, de nuestros ojos que ven solamente, Señor, lo que el hombre puede ver. Sin embargo, Dios mío, a través de tu verdad nos has enseñado cosas, Señor, que debemos saber y que debemos de tener siempre en cuenta. La más importante, Señor, con la que hoy cerramos es, Señor, que debemos saber ciertísimamente que ese Señor, que ese Cristo, que ese Jesús a quien crucificamos, tú le hiciste Señor y Cristo, tú le hiciste Señor y Salvador. Dios mío, este saber, Señor, nadie nos lo quita, nadie nos lo arrebata, y será, Señor, nuestra defensa este año nuevamente contra todo lo que pudiera venir. Tú eres Señor y Cristo. Tú eres el ungido, tú eres el varón aprobado de Dios, el enviado de Dios para salvar. Y ante ti, ante este conocimiento, Señor, nosotros nos postramos, nos tomamos, Señor, nos asimos y sabemos, Señor, que si tú nos das la oportunidad, llegaremos hasta el final también de este año.
con este buen entendimiento. Gracias, gracias Señor, gracias, bendito sea tu nombre para siempre. Alabado seas Jesús. Gracias Señor. Amén.